Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Carlos Raimundi es el flamante embajador argentino de la OEA. Hace muy poquito presentó sus credenciales que le fueron aceptadas y además pronunció un discurso importantísimo al que seguramente haremos alguna referencia. Tenemos una pregunta para él que se encuentra en Washington en este momento y tiene que ver con el rechazo que el gobierno nacional a través de la Cancillería hizo sobre la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, eh, que no quiso renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao. El gobierno nacional fue claro en este sentido en sus comunicados, en, una, en un comunicado que hizo el canciller Felipe Solá, consideró que el secretario general desconoce la propuesta realizada por el Pleno de la Comisión el 8 y el 9 de enero de este año, conforme a un artículo, el artículo 21 del Estatuto de la CIDH y otro artículo, el 11, inciso 3 del reglamento de la Comisión. Eh, lo que queremos saber de Carlos Raimundi es qué hay por detrás de esta decisión del secretario general de la OEA, cómo se puede interpretar, y bueno, más allá de que la posición argentina está clara y me imagino que nuestro embajador, él la tiene que sostener, pero nos gustaría una explicación que vaya un poco más allá, detrás de esta decisión, qué es lo que se puede interpretar. Bueno, muy buenos días, Ernesto, para vos y para tu audiencia. Sí, efectivamente, todo comenzó con una nota de protesta muy fuerte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por la negativa de este a designar por un nuevo mandato a Pablo Abrao, un funcionario brasileño de muchos años de trayectoria, despojado de cualquier pertenencia partidaria. Él ha sido bastante equilibrado en todos sus informes respecto a la situación de distintos países. Y no sé si es esto o qué razón, yo no estoy en condiciones de hacer interpretaciones más allá de los hechos. Lo que sí puedo decir es que en los hechos hay una tradición de muchísimos años de que la Comisión Interamericana dispone quién debe ser el secretario de Derechos Humanos de la OEA, y el secretario general solo refrenda eso con su firma, y es lo que Almagro no ha querido hacer. La verdad que no podría decirte, él alega que hay un informe de quien ejerce la defensoría en la OEA, una especie de ombudsman, en este caso ombudswoman sería ombudsperson, eh, que, que contiene algunas denuncias contra Abrao que no han sido publicadas. Las hemos pedido para estudiarlas y sin embargo no se nos han entregado, lo cual de alguna manera le quita claridad, digamos, a esa decisión. Vos imaginate que yo como funcionario no puedo hacer mis propias interpretaciones hasta que no tenga realmente todos los elementos. Lo que es cierto que a nosotros nos suena de alguna manera conocida esa idea de hacer denuncias para poder proscribir personas con las que no estamos de acuerdo con las políticas que llevan adelante. Digamos que la Comisión Interamericana en los últimos días esclareció o expresó en un informe muy claro eh, claras violaciones a los derechos humanos en la represión de manifestaciones indígenas y populares en Bolivia. Y eso probablemente no sea del agrado
o del secretario general o de alguno de los países que tienen que tienen mucho poder y que tienen más influencia sobre el secretario general. Puede haber sido eso. No estoy en condiciones de afirmarlo, solamente de suponerlo. Eh, Así que bueno, eso ha ocasionado una nota de protesta, o sea, ha hecho que varios países estudiaran la situación y estén muy alertas, y una nota de protesta de parte de la Cancillería de México y la Cancillería Argentina. A raíz de la protesta formulada por Argentina y México, ¿considerás que hay una posibilidad de que la decisión de Almagro eh, se revierta o esta es una cuestión eh, ya resuelta y no hay ninguna chance de que vuelva atrás? Yo creo que este proceso se inscribe en el marco de estas dos miradas tan distantes y tan diferentes que tenemos en la región. Una mirada muy proclive a defender procesos neoliberales a partir de intereses empresarios, intereses monopólicos, intereses financieros, y una mirada basada en la defensa de los intereses populares y de los sectores campesinos, humildes, indígenas, trabajadores de la región. Eh, del otro lado hay mucho poder y hay gobiernos fuertes, o sea, de países fuertes. Los gobiernos no están tan fuertes como los Estados Unidos, Colombia, Brasil. Ahora se ha sumado Uruguay, la Bolivia del gobierno de facto, el gobierno de Lenín Moreno de Ecuador. Entonces hay un alineamiento con esas posturas que sostiene el secretario general. Y del otro lado, algunos otros países como los que mencionábamos, México, Argentina y probablemente se sume algún otro más, y los organismos de derechos humanos, tanto al interior de algunos de nuestros países, por ejemplo, sé que el CELS y otros organismos se han pronunciado. Habría que eso también extenderlo a Amnesty International, Transparency International, y probablemente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pueda tener alguna mirada sobre esto. No lo sé, no sé si la ha tenido hasta el momento, no he estado en conocimiento de eso. Pero digo, esas son las dos miradas en pugna. Es una disputa, no estoy en condiciones de adelantar quién las ganará, sí de decir que hay mayoría de gobiernos del otro lado y hay que ver si la presión de la sociedad civil, en nuestro caso, puede tener la fuerza suficiente como para eh, modificar la resolución del secretario general Luis Almagro. Otra pregunta que queremos hacerle a Carlos Raimundi, aprovechando que está en Washington y en la OEA, es saber si hubo alguna repercusión y en todo caso, si las hubo, cuáles fueron, qué características tuvieron las declaraciones de Eduardo Duhalde planteando que la posibilidad de un golpe militar a la vieja usanza en la Argentina podía tener lugar si el gobierno nacional insistía con algunas de las políticas que está llevando adelante. Sí, yo creo que hay que separar un poquito las cosas, ¿no? En primer lugar, es cierto que el factor militar ha recobrado cierta preponderancia en algunos países, básicamente en Brasil, donde nunca la había perdido del todo, en la represión en Bolivia, en las fuerzas especiales de choque en Chile, eh, en Colombia, al haberse alterado mucho las condiciones del proceso de paz. No lo veo en Argentina, ¿no? Yo creo que en Argentina las Fuerzas Armadas tienen una conducción civil muy férrea que ha hecho, por ejemplo, que la producción de aviones para la defensa vuelva a estar en manos de fábricas militares, por ejemplo, y sea financiada precisamente por financiamiento propio. Así que no, yo en Argentina veo más riesgos desde el punto de vista financiero, de las corridas, de los climas mediáticos,
pero no de una acción directa de tipo militar. El otro punto sí son las declaraciones, que yo cuando estando aquí no vi el programa de televisión, sino que leí las declaraciones, pero luego sí lo vi. Y ahí vi a una persona que me cuesta mucho creer que estaba en sus cabales, les digo la verdad. Me pareció fuera de sí, me pareció con falta de ubicación espacio-temporal, con facultades muy alteradas. Así que no le di a esas declaraciones tan enfáticas, ¿no? De que había habido 14 presidentes militares, enfatizándolo, teniendo en cuenta que la sociedad argentina no soportaría una acción militar de este tipo nuevamente. Y la última reflexión es sobre el contenido y la calidad y el volumen de la democracia, porque si en definitiva las declaraciones son un gobierno elegido por el pueblo, o hace lo que los poderes le mandan, o cae. Entonces, ¿para qué elige el pueblo? ¿No? Bueno, justamente la idea es cortar con ese ciclo de, de sometimiento, de sojuzgamiento de la voluntad popular a la presión de los poderes. Ese es el sentido que nosotros pretendemos de nuestra democracia. Otra pregunta que queremos hacerle a Carlos Raimundi, nuestro embajador ante la OEA, tiene que ver con un fenómeno que adquirió ya el, el nombre, el mote de trumpismo, pero fundamentalmente algo a propósito de los discursos que está pronunciando el actual presidente de Estados Unidos, diciendo que frente a las próximas elecciones las encuestas no le están dando nada bien. Sostiene que existe el peligro de que sean amañadas, que solamente de esa manera puede perderlas. Y además dijo en alguno de sus últimos discursos que los demócratas son el partido de los impuestos altos, del crimen, de las fronteras abiertas, de los abortos tardíos, del socialismo y de la corrupción descarada. Dijo que los demócratas es gente que está loca. Yo no sé si, Carlos, vos podés hacer alguna consideración a propósito de esto o tu condición de embajador ante la OEA no te lo permite. Pero la pregunta, bueno, está formulada. No, Ernesto, yo lo que no puedo hacer es agredir, agraviar, ofender a ningún Estado ni a ningún eh, funcionario público de un Estado en nombre del Estado argentino, pero sí emitir opinión política. Bueno, conocemos el estilo de Trump. No sé si fue él o uno de sus hijos. Alguien en la convención republicana comparó o planteó que un eventual triunfo demócrata llevaría nada menos que a los Estados Unidos a convertirse en Venezuela, para que te des una idea del estilo y del grado extremo al cual ya nos tiene acostumbrados. Pero no es eso lo que más me interesa, es decir mi impresión en el sentido de que un presidente demócrata o uno republicano pueden incidir más en la política interna en cuanto a la relocalización de empresas, a la defensa del trabajo nacional, es decir, en la guerra comercial, en este caso contra China, respecto del intercambio de bienes tangibles. No creo que pueda detener la potencia del capital financiero. Y a nosotros lo que más nos afecta es la expansión del capital financiero globalizado y monopólico, no el proteccionismo que puede hacer Trump en su política comercial interna. Y en ese sentido no veo yo diferencias sustanciales. Puede haber algunas diferencias de estilo, pero no sustanciales. Sí creo que en términos estratégicos los Estados Unidos están perdiendo terreno y van a tratar de reforzar su control sobre el área que tienen más próxima, que es América. Y de allí la fortaleza que tienen algunos embates a los procesos populares de nuestra región. Pero eso no creo. Hay algunos que sí creen que es patrimonio más de los demócratas que de los republicanos.
Yo insisto en que son diferencias que no hacen a la sustancia ni a la naturaleza imperialista de la política exterior de los Estados Unidos. Lo que sí puedo decirte es que hay un clima y una sensibilidad, una rebeldía, un cansancio en la sociedad norteamericana que ha llevado a un moderado como Joe Biden a, a elegir una afrodescendiente como compañera de fórmula. Y eso está mostrando que la sociedad norteamericana no se está inclinando hacia la moderación, sino hacia la radicalización. Y eso culturalmente puede tener algún efecto en el exterior. Hasta allí mi respuesta en este caso. Bueno, Ernesto, yo te agradezco muchísimo, ha sido un gusto como siempre y estoy a disposición. Quieras que volvamos a ponernos en contacto. Un fuerte abrazo para vos y a través de vos a toda tu audiencia. Bien, hasta aquí la palabra de nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, y somos nosotros quienes le agradecemos la deferencia con la que habitualmente nos recibe y, por supuesto, fundamentalmente las valiosas opiniones que nos deja para poder seguir pensando en estos temas que son los temas que nos interesan a los argentinos en particular y a los americanos, latinoamericanos en general. Muchas gracias, Carlos. Hasta siempre. Gracias, Carlos.